Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos a Las Mangas del Chaleco. Hoy tenemos como siempre y cada sábado una nueva propuesta. Vamos a conocer San Miguel de Tucumán desde otra perspectiva, su historia, cada uno de esos rincones que acuñan años y años de trayectoria de lo que ha sido la historia misma de la Argentina. Vamos a conocerlo juntos, ¿te parece? Esta es nuestra propuesta para este programa. Vamos a empezar a recorrer San Miguel de Tucumán, pero con historia, con esa presencia de que cada uno de los rincones marcó un momento ideal, histórico, inolvidable de la provincia de Tucumán, del país y por qué no del mundo, porque nosotros también irradiamos cultura. Es por eso que estamos con Gustavo Cobos, concejal actualmente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, pero colega, abogado y un estudioso de esto que tanto me gusta, la historia, de saber de esos rincones, tal vez algunos detalles que no se contaron en algunos libros o en algunas cátedras que estudiamos. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Ingrid, ¿cómo estás? Muchas gracias primero por darme esta posibilidad de poder contar un poquito, que para nosotros cuando empezamos a trabajar este tipo de videos que los publico en mis redes sociales, tenía que ver con tratar de entender esta ciudad, cómo llegamos a ser el San Miguel que somos hoy y cómo salimos por ahí del retrato ese que nos cuentan solamente los libros de historia y entender cómo creció y cómo es esta ciudad que la queremos. Y como digo siempre decimos hay que cuidar la ciudad, para cuidarla hay que quererla y para quererla hay que conocerla. Entonces esto forma parte un poquito de esta idea. A mí me dio la sensación cuando veía tus redes en este paso a paso de algunos reels, yo pasé por ahí 1000 veces y no sabía, o sea, no me di cuenta, no puse en valor que esta era una gran esquina, una gran casona, acá pasó tal cosa, o sea, nosotros somos parte de la historia argentina, gran parte de la historia argentina y no lo sabemos. Y eso pasa cotidianamente. Mira, por ejemplo, nosotros ahora estamos en el Parque 9 de Julio, en el Museo de la Casa de Obispo Colombres. Y esto, en sus orígenes, eran pantanos. Esto que nosotros vemos estaba muy en las afueras de lo que es San Miguel de Tucumán. Entonces, hoy que venimos acá a jugar a la pelota, a correr, a recorrer, nos parece ya algo tan integrado. En su momento estaba tan alejado y producía cosas muy complicadas para la ciudad, como por ejemplo, generaba tantos mosquitos y había epidemias de paludismo. Y en ese momento, un médico, Soldati, ese que le pone el nombre a la avenida que ni acá, sabemos por qué las avenidas tienen el nombre que tienen y las calles. Y acá tenés, por ejemplo, una. Soldati, que le da el nombre a esta avenida, era un médico que en ese momento dijo, para solucionar esta situación, tenemos que generar un gran parque público. Con dos conceptos. Uno, que mirá qué actual que es. Necesitamos espacios verdes, porque espacios verdes da calidad de vida. Y lo segundo, una decisión de salud pública, es decir, este Parque 9 de Julio no se construyó para tener un espacio bonito donde vengamos a pasear con nuestras familias, sino se construyó con una cuestión de salud pública. Terminamos con estas enfermedades. Una contención ecológica también. Ni más ni menos. Mirá qué visionario, porque ahora estamos mucho con esto de la sustentabilidad y demás, pero ya se hablaba de esto hace cuánto. Así es. Y hay una particularidad. Cuando Soldati presenta los proyectos para la expropiación de estos terrenos, acá había algunas quintas y además junto con los pantanos, esta casa formaba parte de una. O sea, esta casona ya estaba cuando ya se encontraba parte de esta casona y pertenecía al obispo Colombres. ¿Era así, Gustavo, o ya quedó reducida de lo No. Hay algunas cosas que después con el tiempo se agregaron, porque estamos hablando, acuérdense que el obispo Colombres fue uno de los congresales que tuvo la declaración de la independencia en 1816. Él fue congresal por Catamarca, pero ya tenía esta casa. Y vos sabés que el obispo Colombres tiene una particularidad. Es el único integrante de los que firmaron la jura de la independencia de quien conocemos el rostro. Ah, mira. Porque cuando él murió, en 1856-58, había llegado hace muy poco tiempo el daguerrotipo, que era la máquina que se utilizaba para sacar fotos, y consiguieron fotografiarlo. Todo el resto ya habían fallecido, de los que firmaron la declaración de la independencia. Entonces, la única persona que de manera fidedigna conocemos su rostro de los que han firmado la declaración de la independencia es el obispo Colombres. ¿Esta casa fue reconstruida o se mantiene así, la estuvieron? Cuando el Parque 9 de Julio se empieza a proyectar, yo te decía que Soldati presenta la expropiación de aproximadamente 400 hectáreas, un poco más de 400 hectáreas. Eso lo iba a convertir en uno de los parques más grandes de América del Sur, más grande que el Central Park de Nueva York. ¿Y a quién se lo contrata? A Carlos Thais, un paisajista francés que venía de hacer los Bosques de Palermo, el Parque San Martín en Mendoza, el Parque Sarmiento en Córdoba, y se lo trae para que diseñe nada más y nada menos que el Parque 9 de Julio. Este parque
La avenida que nosotros hoy conocemos, la que está acá frente a las universidades, la Benjamín Araos, Sí. iba a pasar por la mitad del parque. Todo lo que nosotros conocemos hacia el norte Sí. es una de las partes, de las mitades del parque. Que ahora está la facultad. La otra mitad, Ujú. después con el tiempo se fue perdiendo, no se la llevó a implementar, primero por motivos económicos y después porque se empezó a desmembrar. Ujú. Hacemos acá el hipódromo, le damos a universidades, complejos Fue el deportivos, aeropuerto lugares, después. terminó siendo el aeropuerto también, entonces Ujú. quedó en la nada. Pero cuando Carlos Tais empieza a recorrer esta zona, se encuentra con esta casa, que se salvó de ser demolida gracias a Ernesto Padilla, que fue quien terminó rescatando, reconstruyéndola y preservándola. Ya te voy a contar una anécdota de Padilla muy particular en relación al monumento que crea o al homenaje que Sí. crea acá hacia el obispo Colombres. Cuando Carlos Tais se encuentra con esta casa, dice, esto no se puede tirar. Claro. Entonces, en su plan original, que esto no iba a existir, lo que hizo fue modificar ese plan y decir que el parque se adapte a la casa. Claro. Porque esto tiene una particularidad, la casa de los mismos Museo de Colombres. Acá empezó, o se considera que se empezó la industria azucarera de Tucumán, que después fue muy importante para explicar cómo creció esta ciudad. De una manera muy artesanal, con unos dos trapiches, ¿Ese trapiche es de aquella Ese época? trapiche es de aquella época, todavía se preserva, Claro. y de la manera en la cual se empezó. Sí, Pero sí, ¿por sí. qué empezó los mismos Colombres? Porque unos años después de la declaración de independencia, Tucumán tenía mucha crisis económica y la caña de azúcar, que todo esto estaba rodeado también de cañas de azúcar, cañaverales. tenía una manera casi rudimentaria de ser explotada. Los jesuitas lo hicieron de alguna manera, pero quedó un poquito dejado de lado. Obispo Colombres fue lo que se considera hoy el primer ingenio de Tucumán, pero cuando él murió, ya estamos hablando de cerca de 2 docenas de ingenios en Tucumán, lo que te muestra cómo esto fue el motor inicial de una gran industria, ¿no? ¿Qué te parece? Que nos explica a nosotros ¿Ya muchos se hacía crecimientos. azúcar en las provincias vecinas, Jujuy y demás, o todavía no? En Jujuy, hacia la zona del Ledesma y todo eso, tengo entendido que ya había algo de esto. O sea, que era un crecimiento tengo casi, claro, pero claro. lo que es real es que Tucumán se convirtió con el tiempo Sí. en la capital azucarera de la Argentina. Por eso que después llegan los ferrocarriles, llegan los inmigrantes, que ya te los voy a contar en un rato porque me parece central. ¿Y qué tiene acá, yo te decía, en particular? El que venga acá a visitar este museo, que tiene que venir, uno a veces deja de lado esto que vos decías al inicio, ¿no? Cosas que tenemos tan cerquita y que si vamos a otra provincia vamos desesperados a visitar estos lugares. No, y te sacás foto en todos lados y acá no lo haces. Y acá ¿no? que tenemos una gran historia, cuando Padilla, hacia 1914, cuando venía el centenario de la independencia, porque cuando hablamos de la festejo del centenario es 1910-1916, porque son las dos fechas, la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia. Acá, donde está ese monumento, él manda a hacer una placa con un amigo de él que la diseña, la escribe en latín, y otro historiador que le ayuda a crearlo, y cuando lo vienen a inaugurar, se dan cuenta para el avesado en latín que tiene 2 errores. No me digas. Una palabra mal escrita, Ajá. ¿no? Y en segundo lugar la fecha. Vos viste que cuando vos lo escribís en números romanos, la M, la X, la C, bueno, si se traduce dice 1906, cuando debería decir 1916. Y lo que hizo Padilla enojado fue hacer que le pongan una X muy chiquitita arriba, que el que se acerca se va a dar cuenta que está ahí, para reparar ese error. Y lo traumó tanto que con el paso del tiempo, unas semanas antes de su muerte, te lo cuenta Carlos Páez de la Torre en una de las crónicas de la Gaceta, hizo que lo trajeran hacia este lugar para ver ese error que sabía que todavía le carcomía en la cabeza, porque esto era lo que él había conseguido recuperar. Quería dejar este homenaje y lo dejó con esos errores. En esa época que vos me estás comentando, que se empezaba a forjar lo que es el Parque 9 de Julio, en el microcentro que ahora conocemos de Tucumán, ¿eran carruajes, ya había vehículos, era todo de tierra? ¿Cómo era? Empezaron a llegar de a poco yo diría que los automóviles fueron un poquito más adelante. Nosotros no imaginamos un Tucumán exactamente igual. Este microcentro que tenemos hoy concentraba en esa época el 90% de la población de la ciudad. Es decir, estas que son las 4 avenidas, tenía prácticamente toda la ciudad. Pero sin embargo, ya se venía produciendo un crecimiento muy importante. En la década de 1870, esta ciudad tenía unos 17.000 habitantes. Hacia el centenario de la Declaración de la Independencia había
quintuplicado su población. Tremendo. Y ya había aproximadamente 92.000 habitantes. De ellos, te decía, el 90% Sí. en este microcentro. Me imagino transportándome acá en el Parque 9 de Julio, que es tan grande, que se fue achicando, como vos decías, que se modificaba. Estos árboles datan de aquella época, porque si eran quintas, si eran cañaverales, digo, habrían también tenido que cambiar, ¿no? Algún tipo de... Era una obra cara, porque había que trabajar mucho en estos predios. El lago que nosotros tenemos hoy ya estaba en los proyectos originales de Carlos El Tais. lago, el Rosedal, ¿todo eso estaba? De a poco se iba implementando. Vos fíjate que guardan algunas similitudes con los bosques de Palermo, que también tiene un rosedal, también tiene un lago. Lo mismo pasa con el Parque San Martín en Mendoza, que cambiaba el eje de esos cuadriláteros que se iban armando en otros países, sino que tenemos algunas rotondas, tenemos calles en diagonales, con curvas, porque era otra idea la que tenía Tais y que es el que se implementa acá. Y el lago se preserva también porque, al ser una zona que se inundaba mucho, servía también para drenar el agua que se venía amontonando en este lugar. Tengamos siempre presente que todo esto era las afueras de la ciudad, y estamos hablando que faltaba todavía un trecho para un río Salí que estaba muy pegadito y que de a poco se fue alejando, y hoy es el cauce más chico que conocemos. ¿Y el Rosedal fue creado para qué? ¿Para caminar? ¿Para enamorarse? ¿Para qué? Porque tiene fama de todo, te digo, el Rosedal. Y de muchas cosas más. Claro. Pero vamos a decir que los rosedales en general tienen una idea de una preservación muy de jardinería, de cuidado de rosas, de flores, por eso rosedal, digamos, por rosas, de poder mostrar otro tipo de paseos. Es un poco de ornamentación, pero al mismo tiempo de cuidado de determinadas especies de plantaciones. Cuando fue creciendo el Parque 9 de Julio y fue tomando esta forma que ya tenemos hoy, ¿en qué año estamos hablando? Ya cuando lo tenemos así maquetado como está ahora. Yo diría que esto se fue dando de a poco con el tiempo, porque vos tenés en cuenta que este parque fue diseñado y pensado en la época del centenario de la independencia. Entonces, ¿y cuántos años tomó hasta que tomó la forma que nosotros conocemos? Y te diría que 30, 40 años debe haber tomado, porque en el medio pasó lo otro. Claro. Damos el ejemplo de lo que muchos no lo saben, pero acá estaba el aeropuerto. Y no solamente que estaba el aeropuerto, sino que de acá salió el primer vuelo que hubo en Tucumán. No solamente el primer vuelo que hubo en Tucumán, sino el primer vehículo que llegó a Tafí del Valle. No fue un auto, no fue una bicicleta, no fue una moto, fue un avión que salió de este lugar para llevar el ejemplar del diario La Gaceta en ese momento. Y las crónicas inclusive cuentan que para muchos de los pobladores de Tafí del Valle fue decir, y trajeron el diario en un pájaro de lata. Ah, mira. Tiene un poco estas particularidades, y con el tiempo se terminó levantando acá. Primero fue un aeródromo y luego el aeropuerto. Era muy común, muchos se deben acordar. Yo me acuerdo del aeropuerto. Alguna edad, pero además venían y sobre la avenida se paraban atrás de la telita de metal a ver cómo despegaban o claro, porque era todo un acontecimiento. Lo que hoy conocemos como la avenida Papa Francisco, o en Celado Pose antes, era la pista de aviones. Entonces tiene un poco esas particularidades. Hubo un autódromo antes del autódromo, que hoy es la pista de ciclismo o de atletismo, según la actividad que se venga a hacer, atrás del Palacio de los Deportes. Que están las tarimas ahí, las tribunas. Ese fue el autódromo Nasif Estéfano. Pero antes del autódromo, ya en estas calles, por la forma que tiene, ya se corrían algunas carreras. Ah, mira. Exactamente. Y luego se terminó levantando el autódromo. Mirá qué actividad había, o tenía sea, muchísima actividad. Nunca fue una ciudad estática, ya tuvo actividad. Siempre fue esta cuestión, yo te decía, casi como, imagínate, 17.000 habitantes en 1870, a los 92.000 como se va quintuplicando, y hay estos dos factores de la industria azucarera, que creció de una manera tremenda, y la llegada del ferrocarril, que permitió potenciar enormemente todo lo que es esta ciudad. Tenemos un montón de historias más para seguir contribuyendo a lo que vamos a conocer de San Miguel de Tucumán, pero desde otra perspectiva, algo que tal vez vos no conocías. Ya volvemos.
Estamos creciendo con la ciudad San Miguel de Tucumán, conociéndola desde los inicios y también cómo se fue transformando. Una de las transformaciones tienen que ver con los medios de comunicación, digo, esto que tiene que ser el tren, antes hablamos de carruajes, después me imagino que algún tipo de automotor, y también la vida nocturna. Tucumán no es la vida nocturna de ahora, fue siempre así, ¿o no, Gustavo? Y Tucumán siempre tuvo una vida social muy activa. Todo ocurrió alrededor de la Plaza Independencia, Sí. como pareciera que pasa hoy, ¿no? Todavía Ajá. que sigue siendo el centro de esta ciudad. En aquel momento, ir a la plaza era la actividad social Claro. de todas, ¿no? Y se ponían las mejores ropas. Todos los historiadores que ¿Había un hemos día podido recorrer, o eran todas las tardes? el domingo siempre, por lo general, Sí. como era el día del domingo de misa, la familia, y luego poder salir, era como el día de la actividad donde la ciudad Claro. ya tenía una mirada más Claro. recreativa. Pero de todas maneras, era tan importante todo lo que pasaba alrededor de la Plaza Independencia que en esta fecha del centenario, que es lo que hablamos cuando se funda el Parque 9 de Julio y se rescatan algunos lugares, se empieza a pensar en una ciudad moderna Ajá. y se potencia desde los propios gobiernos para que tengamos edificios de esas características. Y así es que tiramos abajo el cabildo esas decisiones Ujú. a veces ¿A dónde estaba el incomprensibles. cabildo? Exactamente donde hoy está la Casa de Gobierno, Ah, en el mismo en lugar. el mismo lugar. Y se levanta la Casa de Gobierno, que Ujú. es muy linda. Sí. Gente que viene de otras provincias te destaca lo que es nuestra Casa de Gobierno, pero bueno, la realidad es que hemos tirado parte importantísima de nuestra Sí. historia para levantar esto que era más moderno. Pero también alrededor de eso se empiezan a surgir hoteles Sí. que eran, hoy serían pequeños hoteles comparados con otros que tenemos, pero no le envidiaban en nada a las grandes ciudades. El Hotel Plaza. Por ejemplo, el Hotel Plaza, donde hay historias que cuentan como la propia Lola Mora. Ujú. Se ubicaba en el hotel, en los balcones del Hotel Plaza para mirar la Plaza Independencia, donde luego está Ella, hoy claro. su gran obra de la libertad. El Jockey Club. Ujú. Este edificio que el que no ha tenido la posibilidad de entrar No, es entra hermoso. al Jockey Club Es porque hermoso. fue uno de los primeros ascensores que hubo en toda la región, que sigue teniendo el mismo Sí. ascensor con unas escaleras que son brillantes, y formaba parte de la alta sociedad con bailes que eran, ¿viste eso que vemos en las películas de las princesas Sí, o las sí. presentaciones oficiales de Sí. las familias de alto poder adquisitivo? Bueno, todo eso pasaba literalmente en los salones del Jockey Club y en algunos de estos hoteles. Gustavo, sabés que nosotros recientemente fuimos a Buenos Aires e hicimos la historia del Palacio Barolo. Y ahí tienen los mismos ascensores y nos cuentan y datan de la misma época. O Toda sea, de la misma época. El Palacio Barolo además tiene su mellizo en Montevideo, Sí. que está bastante... La Divina Comedia. Y el Palacio Salvio es. sí. Y acá además vos tenías, por ejemplo, las confiterías París. Ajá. Era una de las grandes confiterías de esta ciudad, donde hoy está la Caja Popular por esa zona, en Ah, esa mira. cuadra, y ahí se deciden las grandes situaciones políticas de esta provincia. Era el cafetín en donde se discutía todo. Ese cafetín que en toda ciudad lo tiene, ¿no? Sí. Pero viste donde pasaba todo. Y faltar al café de esa mañana podía ser dejarte afuera de alguna de las decisiones importantes Claro. que regían la vida de esta ciudad. Todo eso pasaba alrededor de... ¿Y las esta iglesias, plaza San Gustavo, también fueron construidas en esa época o fueron antes? Las iglesias fueron un poquito antes, pero después fueron mutando. Lo que hoy conocemos como la catedral fue la iglesia matriz, se le llamaba en algún Ujú. momento, donde además, en sus orígenes, enterrábamos nuestros muertos. No me digas. Los camposantos Sí. estaban en general alrededor de las iglesias. Cuando se traslada de Ibatín hacia lo que hoy tenemos como la ciudad de San Miguel de Tucumán, se instala la iglesia matriz, luego la catedral, y en sus alrededores, estos camposantos funcionaban como cementerios para las familias de alto poder adquisitivo, Claro. o que pertenecían a la sociedad. No todos pertenecían Sí. a la sociedad, tenían la categoría de vecinos. Con el tiempo se dan, mira, estos detalles que, como también hasta nuestros muertos explican cómo creció Sí. San Miguel de Tucumán. En algún momento esto ya tenía problemas sanitarios, Claro. ya no había tanto espacio para enterrar a los muertos, y se levanta el primer cementerio como tal, donde es la iglesia del Buen Pastor, en la Mendoza y Salta. Mendoza y Salta, claro. Pero mira esto, eran las afueras de la ciudad. O sea, vos decís, esto que hoy es pleno centro de San Miguel de Tucumán, en ese momento era las afueras, estaba lejano. Pero después de un tiempo también esto
quedó chico, claro. Y la ciudad fue creciendo hacia ese lugar y así surge posteriormente, hacia 1850 y pico, el cementerio del oeste, que se lo empieza a levantar y se lo construye hacia 1870. Tiene dos particularidades este cementerio del oeste. El primero es que se asemeja mucho a lo que es el cementerio de la Recoleta. Vos tenés la posibilidad, porque hay un programa tuyo recorriendo el cementerio, y tiene monumentos que son históricos, declarados históricos nacionales. El baluarte arquitectónico que hay ahí. Es increíble, está la historia de esta provincia en ese lugar que también vale la pena recorrerlo. En ese entonces no existía el Parque Avellaneda. Todo eso también formaba parte de las afueras de la ciudad. Y se potencia tanto y crece tanto. Me estoy dando un detalle que no es menor. Ahí, a la par del cementerio del oeste, tuvimos nuestro primer zoológico, nuestro único zoológico. Lo que es San ahora... Miguel de Tucumán tuvo un zoológico donde hoy está entre el Parque Avellaneda y la zona donde están los edificios de la Dirección de Vialidad Nacional y obras viales de la Municipalidad y la DPB. ¿Ya era Parque Avellaneda? Aún no, en ese momento no. Luego, con el tiempo, se decide levantar el parque Avellaneda y por eso el zoológico se terminó trasladando hacia alguna de las zonas del Parque 9 de Julio, que funcionó un tiempito más, no se le invertía dinero y hay que mantenerlo. Y su gran atracción, que era la elefanta, que se llamaba Ernestina, terminó siendo vendida a un circo que había pasado por acá por Tucumán y necesitaba la novia para uno de sus elefantes. Pero bueno, en esa particularidad que te decía, en algún momento también la ciudad alcanzó el cementerio del oeste y se terminó habilitando el otro cementerio, que es el del norte, y que potenció lo que hoy conocemos también como Villa 9 de Julio, porque la ciudad se fue expandiendo también alrededor de esos lugares. La ciudad se iba expandiendo y también llegaron algunas trochas, de trenes que llegaron. Hay estaciones dentro de San Miguel de Tucumán que hablan muchísimo, esos rieles transportan historia. Mucha historia y explican mucho de cómo creció nuestra ciudad. Estamos hablando ya de fines del siglo XIX, un poquito antes de esta fecha que nosotros estamos hablando del centenario de la independencia, y producto del crecimiento que tiene la industria azucarera, hace que empiecen a llegar estas líneas de trenes, la estación del Bajo, que nosotros tenemos hoy frente a la vieja terminal de ómnibus o el mercado del Bajo que se le llaman. Bueno, ahí llegaban trenes que provenían desde Córdoba. ¿Hay algunos rieles todavía al frente? Hay algunos, hay algunos rieles que hoy han sido ya, te diría que o abandonados por el Estado, y en algunos casos ya fue avanzando tanto en la urbanización que no siguen ninguna línea, es imposible de hecho, algunos lugares, esta parte ahora la técnica también más atrás, para acá y es parte del Estado, que hay algunas oficinas. Exactamente, ni más ni menos. Lo mismo sucedió, nosotros teníamos luego la estación Mitre, que es la que más se resguarda. Qué bella porque que sigue es la estando, estación Mitre. Eso es un patrimonio. Qué belleza. Es un patrimonio Vos ves cualquier película, qué sé yo, londinense y ves ahí, y la verdad que te retrotrae a eso, es muy hermoso. Y las estaciones, por ejemplo, estas dos que estoy mencionando, terminan generando amplios movimientos, porque se generan plazas, como la que era la Plaza Constitución, que es donde están hoy los puestos del mercado de pulgas, que le llamamos generalmente ahí frente a esta estación, que hoy son dependencias del Estado provincial, o la Plaza Alberdi, que comenzó siendo una playa de cargas de trenes. Entonces, en algún momento crece tanto, era tanto el movimiento que era necesario tener un lugar para que los pasajeros puedan ir llegando y se muevan de la manera mejor. Y así se termina levantando esta Plaza Alberdi. Como las historias de los ingenios en el interior, ¿no? Del ingenio y la ciudad, el pueblo al lado. O en la propia capital. Villa Amalia, por ejemplo, que tuvo su ingenio, se terminó levantando, conduciendo alrededor de este ingenio. ¿Es el único ingenio de San Miguel de Tucumán que hubo? Me parece que hubo un par más. El que yo recuerdo ahora es Villa Amalia, pero ahí vos tenías cerquita el provincial. Y tenías también la estación Mate de Luna, que hoy ya no existe nada, de la estación Mate de Luna, que estaba cerquita entre San Cayetano y entre Villa Amalia, que conectaba con los ingenios. Y el provincial tenía la propiedad de que era uno de los trenes que no salía de la provincia, precisamente por eso su nombre, y conectaba muchos pueblos del interior y muchos relacionados de nuevo con los ingenios, porque era de transporte de la industria, ¿no? Pero también nos permitió a nosotros, la llegada del ferrocarril, que durante fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX, en este crecimiento exponencial que tuvo la ciudad, empezaron a llegar las olas inmigratorias, los italianos, que los que venían con algún dinero ponían sus propios comercios, y los que no terminaban siendo la mano de obra de estos ingenios, de los
mismos ferrocarriles, los españoles y una comunidad que fue muy importante en Tucumán, que es la inmigración sirio-libanesa, sí. que hoy tenemos nosotros. A mí me está muy gracioso porque mucha gente que viene de otras provincias se sorprende que en Tucumán tengamos restaurantes o muy incorporado la comida árabe en nuestra cultura gastronómica, y forma parte de esta herencia que nos deja este proceso inmigratorio. Surge en la sociedad francesa, surge en la sociedad italiana, surge la sociedad española también en la Laprida, y se intenta levantar lo que se buscaba que sea el hotel de inmigrantes, que era algo que surgió a nivel, era una política a nivel nacional que la fomenta Irigoyen. Así tenemos el hotel de inmigrantes cerca del puerto en Buenos Aires, y acá se lo intenta levantar en los terrenos donde hoy funciona el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán. Nunca llega a concretarse o a funcionar como tal, luego se la dona para que sea la Escuela de Agricultura, porque mirá que en esa fecha ahí todavía había cañaverales, entonces se podía poner la Escuela de Agricultura San Martín al 1200, 1300, digo, tan cerquita, hoy nos parece un poco tan lejano esa situación. Qué lindo, ¿no? Todo esto que me decís me retrotrae a la nota que hacíamos, como vos decías, en el Cementerio del Oeste, porque ahí nos decían que había lugares destinados para cada uno de las sociedades, ¿no? Sociedad española, francesa, sirio-libanesa, y eran enormes. Hoy tienen todavía varios de estos lugares, algunos están un poco descuidados. Yo estuve hace muy poco también por el cementerio, no recuerdo si es la Sociedad Española o alguno de ellos, está con algún riesgo de derrumbe, pero forma parte de toda esta comunidad que nosotros teníamos. Era muy importante. Los conventillos. Claro. En el Bajo, por ejemplo, cerca de la zona de la Plaza Alberdi, todavía se conservan algunos edificios que tienen algún dejo de lo que fueron esos conventillos que vemos en la Boca o que vemos en algunas películas entre italianas o que han sucedido en Buenos Aires. Bueno, acá en Tucumán también había, que eran lugares con un baño único y familias que vivían en habitaciones porque era la manera que tenían de poder pagar algún alquiler cuando llegaban a esta ciudad. Claro, y vemos casi cosas idénticas actualmente, remozados, pero con esa iniciativa, ¿no? Y es tanto que hay costumbres que todavía siguen instaladas en lo cotidiano, que nosotros la tenemos, cada uno de nosotros, y no nos damos cuenta de que sin quererlo alguna actividad que hacemos probablemente haya nacido de algún italiano, algún español o algún sirio-libanés que llegó a esta ciudad. ¿Usted conoce alguna conventillera? Tenemos un montón, ¿eh? Vamos a una pausa, ya volvemos. Seguimos recorriendo el Parque 9 de Julio para conocer Tucumán, para conocer San Miguel de Tucumán. Qué hermosas las plazas. Y estamos viendo esta jardinería de diseño que tenemos acá en el Rosedal. También pensamos y proyectamos cada una de las plazas. Son hermosas las plazas. Son lindas las plazas de Tucumán y además también explican cómo ha crecido la ciudad. Recién hablaba un poquito de la Plaza Independencia, que era como el centro, que es el centro de casi toda la vida política, social, cultural de esta ciudad. Y cómo teníamos algunas plazas como la Alberdi o la Plaza Constitución que han crecido mirando el ferrocarril. Pero después también el microcentro, que como decíamos concentraba y sigue concentrando gran parte de la ciudad. Tenemos tres plazas que han sido pensadas con distintos valores. La Plaza San Martín, esta hermosa plaza que hoy identifica tanto a Barrio Sur, era como una laguna antes, porque tenía una forma del terreno que se inundaba permanentemente. Y hay algunos datos que encontré en algunas anécdotas que decían que la gente después que llovía lo usaba para ir a bañarse. Porque como quedaba la lagunita por el agua de lluvia, quedaba como un peletón y formaba parte de refrescaban. Con el tiempo decidieron decir que esto tenía que ser un gran paseo público. Llevó varios años, fue un baldío durante, te diría que décadas, hasta que hacia fines del siglo XIX se terminó transformando en esta plaza que tenemos. Y el obelisco, ese que vemos ahí, que vos me decías hace un rato que te parecía hermoso, que te gusta bastante, a mí me encanta. Trata de emular un poco el obelisco cuando se instala que tenemos en Buenos Aires. Y a poquitos metros de ahí, frente al Hospital Padilla, está la Plaza Belgrano. Que Belgrano además tiene una particularidad, tuvo tres distintos lugares. Tuvo primero en la Plaza Independencia, se lo trasladó hacia este lugar. Está la Plaza Belgraniana también ahí, o sea, la Casa Belgraniana, que es la casa, mira esta particularidad,
En ese lugar, Sí, en el campo de las carreras, sí. donde ocurrió la famosa batalla de Tucumán, Ujú. que tuvo como protagonista a Belgrano. Al frente de lo que es la Bernabé Araoz, pasando la vía del ferrocarril, está el Museo Casa Belgraniana, que es la casa donde Belgrano decidió venir a morir, a pasar sus últimos días. Hacia 1819, Belgrano, ya muy enfermo, se traslada hacia San Miguel de Tucumán, donde tenía su única hija que se conoce, muy enfermo, con los pies ya que se le hinchaban, no podía estar, pero las situaciones políticas de esta ciudad, que tanto a veces entorpecen, lo terminaron llevando a que se fuera, porque era tan importante su figura que para los gobernantes de ese momento les parecía que en medio de las revueltas que ellos tenían podía llegar a decidir, y Belgrano no quería saber ya nada de política, quería pasar sus últimos días en una tierra que quería mucho. Claro. Enfermo y pobre, se terminó yendo hacia principios de 1820 a Buenos Aires, donde en la absoluta pobreza muere el 20 de junio de 1820. Pero bueno, esto nos da una particular. ¿Cómo no elegir, no? San Miguel de Tucumán, uno de los lugares más hermosos, el Jardín de la República, como se dijo muchos años. Es, ¿no?, tanto lo que lo debe haber marcado que sí, nosotros no nos tardamos mucho tiempo en darnos cuenta lo que podía significar Belgrano para nosotros, y él ya mucho tiempo antes se dio cuenta lo que Tucumán significaba para él. Bueno, si hablas de marcas, si uno se sube a San Javier, uno de los puntos más hermosos de Tucumán, y desde allá divisa la ciudad, lo que ve es ese trazo de lo que es la Mate de Luna. Bueno, a Conquija en Yerbabuena, y después la Mate de Luna, que es imponente. Bueno, la Mate de Luna era una huella, y empezó de a poquito a agrandarse, era un camino de tierra que lo único que hacía era llevar hacia las fincas de la Yerbabuena, que se le llamaban en aquel entonces. Yo cuando empecé a ver un poco por el tema de estudiando el Código de Planeamiento Urbano y cómo se fue generando esta ciudad, con el tiempo las grandes familias, y cuando hablamos de grandes familias nos referimos al poder económico, las grandes familias acaudaladas empiezan a poner alrededor de la Mate de Luna. Nunca un Cobos, nunca un Brito, no, eran otros. No eran precisamente esos apellidos, no. Generalmente con dos apellidos, pero terminan usando como casas de fin de semana, de veraneo. Ajá. Porque eran las afueras de la ciudad, había ya otro clima, de poco parecía un poco más fresco, había mucho verde, entonces eran estas típicas casas de veraneo que se utilizan. Y de a poquito así fue creciendo, y los distintos centros, no centros, te diría pobladitos que se iban armando alrededor de alguna fábrica, algún matadero, alguna situación, algún emprendimiento económico, hacía que sus obreros se instalen alrededor, y eso fue generando los distintos barrios que hoy conocemos ya integrados a la ciudad. Claro. Entonces vos tenías de repente lo que hoy podríamos decir que era un galpón, y alrededor instalaban los obreros sus casas porque le daban los propietarios para que ellos puedan vivir con sus familias, se fueron afincando y de a poco fue creciendo hasta que se unían con otro aglomerado similar y terminaron constituyendo muchos de los barrios que nosotros hoy conocemos. Uno de los pocos barrios planificados que tuvo nuestra ciudad es el barrio Jardín. Porque el barrio Jardín sí fue pensado con esta idea de tengamos nosotros muchas plantas, tengamos mucho verde en los frentes de cada una de las viviendas, con un estilo bastante particular. El que recorra esta zona del barrio Jardín, en la calle España y Necochea, o por toda esa zona, va a encontrar cómo las casas tienen una morfología o un diseño muy especial y muy parecida entre ellas, porque es uno de los pocos lugares planificados, tan planificados que hasta los monoblocks que se encuentran en esa zona han sido pensadas para contener o alojar a las familias. Gustavo, como político, además debes tener conciencia de que San Miguel de Tucumán es la municipalidad más poblada, me imagino. ¿Cuánto? ¿En qué porcentaje es poblada? No, y San Miguel de Tucumán es la ciudad más densamente poblada de la capital, no es de Tucumán, de la Argentina, del país, porque nosotros en muy pocos metros tenemos más de 600.000, 700.000 habitantes. Tucumán no puede crecer ya hacia los costados. Ya no, ¿verdad? Tanto ya está que todo... ya lo que tenemos o superar los límites. Por eso los especialistas en urbanismo dicen que la única forma que tiene para crecer esta ciudad ahora es hacia arriba. Eso explica por qué en general ya es una ciudad que se detuvo o va muy lento ya su crecimiento, y han crecido otras ciudades en vista de otros fenómenos que se fueron dando, como los barrios cerrados, sobre todo en comunas del norte y del noroeste. O sea, lo único que está despojado son las plazas y algunos parques, que en este caso el último que quedaría es Parque Norte,
Que es lo que se está pensando. Que es lo que se está pensando, ¿no? Para preservarlo como un espacio verde, Sí. aunque necesitamos tener mucho más zona. espacios verdes y recuperar mucho lo que es el río Salí, que hoy esto que estamos pisando acá en el Rosedal Sí. fue en sus orígenes parte del río Salí. Sí. Por eso estas tierras que fueron siendo corriendo, pantanosas, ¿no? Es porque es lo que fue quedando de este río, que hoy es mucho más chiquito de lo que conocíamos en aquel entonces. Tengamos presente que nosotros, uno ya habla en primera persona como si viviera Sí. en aquella época, ¿no? Pero la quiere tanto la ciudad que lo ve así. Nos trasladamos hacia acá, estábamos en Ibatín, allá cerca de Monteros, porque allá la ciudad se inundaba, estaba sufriendo muchas epidemias por fiebre amarilla y por otras enfermedades, y además sufría el acoso de los indios, porque estaban ahí, al pie del cerro, y tenían un acoso permanente. Eso, entre otros motivos, lleva a que se busque un nuevo lugar, y esta era una zona conocida como La Toma, cerca del río Salí, y acá se instala, pero fundamentalmente porque esto era el paso principal que tenían quienes venían del Alto Perú hacia Buenos Aires. Entonces, en una visión también estratégica, además de escapar de aquellos padecimientos que se tenían en la zona de Ibatín, era instalarse en un lugar central, porque acá sí podían tener algún protagonismo, ya que todo el que quería pasar hacia el norte o hacia Buenos Aires tenía que sí o sí pasar por esta ciudad. O sea, un lugar transversal de política, de historia, de cultura, de muchas cosas. De economía, fundamentalmente. Gustavo, de todo esto que hablamos en el programa, ¿hay algunos, tal vez, algunos lugares que haya alguna placa, aunque no esté determinado el lugar, pero acá pasó tal persona, acá se hizo tal otra? Porque hay edificios que ahora cumplen otras funciones, que por ahí no se sabe la importancia que fue en su momento. Sería tan interesante abordar esto de poner placas, ¿no? Por acá pasó San Martín, por acá se hizo tal cosa, por acá pasaba, digo, ¿no? Como para tener también como un camino de la historia de San Miguel de Tucumán y no redimirnos tan solo a la casa histórica, ¿no? Porque nosotros es todo historia. Estamos llenos de lugares que guardan historias desde algún personaje o algún hecho que es muy conocido, pero otros que no lo son tantos y que tal vez formen parte solamente de la identidad de un barrio, y que sí son centrales para poder contar. Forma parte de la identidad y forma parte de por qué estamos contando esto. Entonces, te repito, conocer nosotros nuestro barrio no implica también quererlo al barrio, y nos implica poder cuidarlo. No hablamos solamente de San Miguel de Tucumán, es una ciudad histórica, pero no es una ciudad histórica solamente porque acá se declaró la independencia y tengamos nuestra casa histórica. Es histórica en Villa Amalia, es histórica en Villa Lem, tiene historia en Villa 9 de Julio, tiene historia en Amate de Luna, y así podemos mencionar muchos otros lugares en la Ciudadela. Son tantos los lugares que nosotros podemos llegar a mencionar que encontramos historia que no nos termina de sorprender la riqueza que guarda nuestra memoria y que pudiera dar una potencialidad a esta ciudad única. Bueno, a tenerle en valor, a ponerle en valor. Nosotros vamos pueblo a pueblo, provincia a provincia mostrando esto que tal vez no se vio, pero que tratamos de darle con otra perspectiva la importancia que realmente necesita. Un placer charlar con vos y descubrir San Miguel de Tucumán a través de todo tu recorrido. Yo te agradezco, para mí fue una parte, es importante poder mostrar esto. Me toca ser concejal, pero guardo el alma de periodista, y fundamentalmente, yo te decía al inicio, cuando yo empecé la gestión y trataba de buscar, explicar por qué tenemos la ciudad hoy que tenemos, empezamos a transitar este camino y a empezar a descubrir por qué cada uno de los lugares que nosotros recorremos, que vivimos o que tenemos en esta ciudad, no han sido producto de la casualidad. Guardan una historia que lo explican y a nosotros nos permite entender por qué estamos donde estamos. Y a partir de ahí poder empezar a tomar mejores decisiones para la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es el momento de presentarte el informe especial. Carolina Ponce de León hoy nos propone este tema. Hoy en Las Mangas del Chaleco te contamos la historia de Había una vez 3, un libro de una tucumana ex docente del Colegio Tulio García Fernández, donde cuenta la historia de los distintos mundiales. Esta es su historia. Surge por la necesidad de querer dejar plasmado, digamos, el recuerdo de toda la emoción vivida,
las anécdotas, lo que han sido los partidos, todas las jugadas y todo el camino que ha transitado la escaloneta para llegar hasta la final y poder conquistar la tercera. Entonces quedó registrado como si fuera un diario mundialista, como para yo algún día poder contárselo a mis nietos, ya que me hizo tan feliz. Y eso dio lugar a otro sueño más grande, que fue el de poder llevárselos a los jugadores, ¿sí? Entonces la primera edición contó con una cierta cantidad de ejemplares como más íntimo, más para familia y amigos, y se lo llevamos y lo dejamos en el predio de la AFA, más bien en la sede de la AFA en Buenos Aires, a través de un contacto, agradecidas a Guillermo Raed por ello, y pudimos dejar la caja llena de libros dedicados personalmente a cada uno, así que elijo creer de que ahora cada uno de ellos ya lo tiene en sus manos. Totalmente, yo creo que tengo yo y todos los que quieran hacerlo, pero hay mucho material como para dejarlo plasmado, porque hay mucho para reflexionar también y para darnos cuenta de que a veces el triunfo no está representado solamente en una copa, sino que a veces no ganando, pero se puede sí en otros aspectos salir campeones. Bien, yo he visto cómo nació este sueño en ella y verlo concluido es algo maravilloso realmente. Y la experiencia de viajar a Buenos Aires a dejar esos libros en la AFA para todos los jugadores, que fue también un poco el motivo de ella. O sea, el libro es para que ella no se olvide y poder transmitirlo quizás a sus nietos y demás, pero era un homenaje a la escaloneta, a todos los que integraron ese grupo, por lo que nos hicieron vivir y por la felicidad que nos dieron en el Mundial de Qatar. Entonces, cumplimos el sueño de ir, una emoción tremenda, saber que estábamos entregando esas cajas ahí que posiblemente lleguen a los jugadores, que sí nos dijeron que todo les llega, pero bueno, eso fue también otro sueño cumplido, estar en Buenos Aires y dejárselo a los muchachos. El libro lo van a poder adquirir en Yerbabuena, en la librería El Lápiz Mágico, y luego también haciendo el pedido al 381-363-1940. Ese es el WhatsApp. Y si no, en las redes también pueden seguirnos en el Instagram, Somos Había Una Vez 3, y quizás también ahí puedan hacerlo. Hasta acá llegamos en Las Mangas del Chaleco. Gracias por estar con nosotros sábado a sábado. Nosotros en una semana te traemos una nueva propuesta, un nuevo tema para que trabajemos juntos y también lo conozcamos, ¿eh? Somos Las Mangas del Chaleco Tucumán en YouTube. Mira, este programa como los anteriores de estas 10 temporadas y nosotros gustosos de recibir tu comentario y también hacer lo propio. Un beso muy grande a la gente de Charlotte que nos brinda la indumentaria sábado a sábado, y recordarte también, antes de despedirte finalmente, que somos Las Mangas del Chaleco OK en Instagram y en Facebook. Seguinos, danos un me gusta, que eso es un gran aliciente. Un placer, señores, acompañarlos semana a semana. Será hasta el próximo sábado.